Hola, buenos días, profe. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, profe, ¿y usted? ¿Todo bien? Muy bien, voy a iniciar pasando lista. Iniciando con Víctor. No ha llegado, ¿verdad? Miriam. Presente. Muy bien. Edgar. Presente. Perfecto. Josafat. Marco. Presente, profe. Per. Presente, profe. Muy bien. Adrián. Presente. Bien. Emilio. Presente, profesor. Excelente. Iram. Presente, profesor. Ajá. Portos. Muy bien. Esmeralda. Presente. Perfecto. Denise. Tere. Presente. Perfecto. Nayeli. Ujú. Y Isaac. Presente, Isaac. profe. Perfecto. Sí, presente, buenos días. Buen día. Vamos a ver. Víctor todavía no llega, ¿verdad? No. Bueno, ya ahorita se unirán, ¿verdad? Perfecto. La clase pasada nos quedamos en qué parte, jóvenes. Aquí viene alguien. Es Denise. Excelente. Sí, es cierto. Ajá. Sí. Sí. Ajá. Ajá. Órale. Sí. Bien.
Ajá. Por ejemplo, la primera parte que mencionabas ahí sobre la limpieza de la sangre con imanes, ahí han revisado, bueno, dentro de la investigación que están desarrollando, algún biomaterial que se pueda utilizar, pero que sea magnético. Ujú. Ajá. Era la magnetita. Magnetito debe ser. Sí, era lo que mencionaban unos artículos, la magnetita. Ajá. Y saben, bueno, ahí mencionan las concentraciones o cosas como esa. No, así como concentraciones, no, nomás hablan como en general del nanomaterial a base de eso, pero De no como... magnetita. Ajá, exacto. Como que era nomás como un reporte, pues, de lo que se estaba haciendo, pero no enfatizaban en especial de cómo lo estaban haciendo bien, bien. Ajá. Mm, Órale. Sí, me imagino, porque todas estas investigaciones, como ya habrán dado cuenta, pues luego no hay mucho en la red. Seguramente es de mucha actualidad. Sí, perfecto. Y de estos temas, ¿cuáles son los que les ha caído ha traído la idea de ¿cómo se llama? Como proyecto. Pues ahí en esa parte yo les comentaría o yo les sugeriría que elijan alguno de ellos y pues hagan toda la investigación posible respecto a la parte teórica. Igual aquí con los profesores bueno, de nano, como son los doc. Bueno, los que yo conozco ahí, los que yo ubico, es el doc Rodrigo y el doc, ¿cómo se llama? Rufino. Pero hay más ahí en nanotecnología. Yo lo que sé, bueno, de quien sé que está desarrollando biomateriales es el doc Rodrigo, y bueno, el doc Rodrigo y el doc Rufino pues colaboran muy muy de cerca. Sé que el doc Rufino también está trabajando sobre algunos nanomateriales, como son, ahí en ese caso el doc Rodrigo está trabajando sobre bio-nanomateriales. Y creo que el doc Rufino está trabajando con algunos nanomateriales de oro, ¿sí? Puede ser que esté trabajando con cosas más, ¿eh? Entonces igual no sé si ubican alguno de ellos, por ejemplo al doc Rodrigo, para ver pues qué sabe él sobre ¿cómo se llaman? Sobre bionanomateriales que tengan que ver con partículas ¿cómo se llama? De ferrita. Ya como algo práctico, vaya. Bueno, bueno.
Ajá, ajá. Sí, ajá. Sí, un riñón externo o mecánico, bueno, externo y mecánico. Ujú, muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, ya han estado allí revisando, pues, trabajos, ¿no? Mm, ahí también, bueno, no tiene que ver ahorita precisamente con esta parte de lo de la clase. Eh, en biomédica, bueno, ustedes por ahí están haciendo ¿cómo se llaman? ¿Tipo congreso o qué es? La feria, la feria de la ciencia. Ajá. Ah, bien. Porque ahorita a las 12 hay una plática sobre nanotecnología en la electrónica y en el espintrónica se llama. Yo no había escuchado ¿cómo se llama? Ese término. Ujú. El miércoles se tienen. Esta creo que está bastante bien, ¿verdad? A las 12 es ingeniería genética y de tejidos, que es ajolotes. Es un, es un animalito ahí, ¿cómo se llama? Es un anfibio, ¿no? Y también neurociencias. Entonces, a mí me gustaría que bueno, el miércoles entrásemos a estas pláticas. ¿Sí le late? Sí, bueno, ya me adelanté. Entonces, creo que pues hay que aprovechar bueno, las pláticas como tal. No sé si usted ya tengan la liga para ello. Si no, yo aquí la tengo. ¿Sí las tienen? Ah, perfecto. Si no, yo la puedo compartir ahorita ahí ¿cómo se llama? En el chat. Ustedes me dicen. Si ya la tienen, sin problema. Entonces lo dejamos así y ya lo vemos. Si no, ahorita se los pongo en el chat. ¿Qué me dicen? Bueno, sí. Va que va. Ahí lo tienen. ¿Sí?
A la orden. Bueno, entonces les comentaba sobre, bueno, lo que están ustedes investigando. Esto me parece bastante interesante porque antes de cualquier cosa, o antes de que alguien estuviéramos desarrollando algo de esto, investigando, pues no teníamos ni la menor idea de qué era esto, ¿no? Pero ahorita dices, ¿cómo que ya hay una limpieza de sangre? Pues sí, de alguna manera, eh, pues uno dice que la hemodiálisis pues tiene algo que ver ahí, ¿sí? Pero ya por medio de imanes, por medio de cuestiones magnéticas, pues que yo sepa, no era un filtro y yo tampoco no conozco en qué consiste esa hemodiálisis, ¿sí? Incluso, pues con la puesta de imanes, uno podría ir más allá de que fuera lo menos invasivo posible. Y eso de alguna manera, si ustedes gustan investigar más sobre ello, bueno, la idea no es que yo les diga este tema como tal. Por ahí tienen opciones de 2, 3 temas, ¿no? Pero, por ejemplo, en ¿qué pasaría si por medio de nada más de poner la posición de imanes en alguna parte del cuerpo, pues ya se empezase a hacer algo de trabajo en el cuerpo? Porque el conectarlo a alguien, a una máquina, simplemente pues dices, híjole, pues ya no es algo así tan trivial. La otra es que son, ¿cómo le llaman? Son tratamientos caros y pues no son o sea, son bastante comunes. Entonces igual puede ser de que lleve a algo que pues sea bastante bueno. ¿Cómo ven? ¿A qué me refiero? A que no sea tan invasivo, de que no se conecten por allí no sé, yo pienso que es de un brazo a otro brazo, pues allí como si a alguien le estuvieran extrayendo sangre. Ajá, sí, exacto. Para que vaya pasando por la máquina. Entonces, pues como les decía, estos equipos o el equipo o la técnica o la actividad esa es cara. Y entonces, pues sí hay personas que tienen que tener esta hemodiálisis pues con mucha frecuencia. No sé si una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes. Seguramente ya depende de cómo esté el riñón, cómo esté trabajando el riñón. Porque si el riñón no está trabajando adecuadamente, pues se requiere cada vez más esta actividad. No sé cómo se le llaman, porque no es tratamiento. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo lo han revisado ustedes? Pues uno dice es hemodiálisis, pero si es una terapia, si es, no sé, yo lo desconozco. Pero bueno, vamos a llamarle, bueno, así como tal, hemodiálisis. Y pues algunos tienen que estar conectados allí al equipo ya cuando se hace pues muy complicado. Entonces, buscar formas de empezar a hacer una limpieza de la sangre sin que haya este mecanismo externo. De tal suerte que haya algo, si no, pues igual buscar alternativas, no sé, entrevistar, dentro de lo que cabe, entrevistar ahí los médicos aquí de nuestra universidad, así, en fin, algo.
O igual, no sé si allí en la universidad, aquí en nuestra universidad tenemos estos hematólogos, ¿sí? O alguien experto en esta área de la sangre, ¿no? Ah, ah. Pues si tiene que ver con limpieza, pues algo debe haber ahí, pero no sé qué tan soportado está por parte de la parte de la parte médica, ¿no? Igual, igual la parte de los imanes, pues ya ven que la parte médica o mucho de ello, pues dice, no es. Sí, Josafat. Bueno, es que eso que decía Portos creo que es falso porque también lo había visto, pero después vi a alguien que lo desmintió, un doctor, y que lo único que hace es una reacción en el agua, nada más, pero no es una limpieza de nada. Entonces eso Ajá, es como falso. ajá. Porque así sin nada, nada más porque cambia bueno, eso sería como si uno se lavara los pies, ¿no? Y que si eso llegase a ser, pues sería muy bueno. Entonces, digo, esto tendría uno que, eh, pues, informarse muy bien para no ir a cometer ahí algo de que uno diga, pues esto no es cierto, miren esto y esto otro. Porque así para que se transpore por la piel, claro, uno suda, ¿sí? Entonces, no sé si ya materiales más pesados o algo así, no nada más como agua salina, pues se pueda, no sé, exudar, ¿sí? Pero como dice Josafat, que alguien ya por ahí lo desmintió, entonces, pues igual habría que hacer un estudio un poquito más, una investigación un poquito más concienzuda, precisamente pues, para ver cómo se podría llevar a cabo y si, no sé, diferentes posturas. O sea, aquí la verdad, pues uno no diría que existe la verdad absoluta. Siempre hay bemoles, pero unos que dicen, pues creo que no. Es como cuando alguien dice, vamos a generar energía eléctrica con un solo cable y de ahí nada más le damos como una semillita, un chispazo. Y uno dice, pues como que no es. Y luego alguien sale ya haciendo el experimento y dice, pues eso no es posible, no se logra, ¿sí? Incluso ni siquiera cantidades muy bajitas de energía eléctrica. Hay otros que sí, pues van desarrollándose por medio de un generador que es movido por imanes, y entonces pues hay algunos ya han hecho bastante. Entonces, sí, pues estar viendo si es mito o es realidad, ¿no? De alguna manera. Uno que más quisiera de que cada cosa que saliera ahí, que fuese demasiado bueno como para ser verdad, pero dices, pues está comprobado y está funcionando, pues bienvenido. Sí. Es como la presentación, la primera presentación que vimos en esta su clase. Ya ven que es un médico, Domínguez Rodríguez, no sé qué, es un médico español, que por allí hacen un estudio, creo que en un laboratorio de campo, ¿cómo le llaman? Campo oscuro o algo así, donde le sacan sangre a la mamá de un periodista, y antes
de ponerle los imanes y después de ponerle los imanes. Y entonces en 10 minutos que le pusieron imanes, pues ahí mencionaban o se menciona de que la sangre, o sea, hizo un cambiazo impresionante, ¿sí? Y entonces ahí lo que está presentando este médico, porque es médico, bueno, el de toda la charla, pues lo pone como algo cierto. Entonces, si es así, pues qué bien, ¿no? Entonces, si buscarle un poquito más a la cuestión de utilización de imanes. Ahí en el otro artículo que viene en PDF, que lo hemos revisado, que ataca o, bueno, es beneficioso en 8 áreas de la medicina, incluso en inmunología y en varias otras cosas, creo que también en la cuestión de la sangre, pues nada más es cuestión de hacer un poquito más de investigación. Y ahorita más que práctico, pues es hacer investigación teórico y de todo lo que se encuentre ahí disponible, y hay que visualizar o ver cuál de esa información pues es en realidad pues de una fuente creíble. Sí, me explico. Portos y Josafat, bueno, la clase entera, ¿no? Con eso no digo que se está haciendo las cosas mal, no, hay que investigar, hay que revisar, a ver hasta dónde, qué nos lleva a esto, qué nos lleva a lo otro. Y bueno, la idea también es revisar, pues, qué se ha estado haciendo en esa parte aquí en la universidad, en el área química. Igual por ahí pedir ayuda, yo no tengo los contactos, pero puede pedir ayuda, por ejemplo, ahí su coordinadora, para ver, ella tiene contactos con alguno de sus coordinadores, no sé, de medicina, de esta, ¿cómo se llama? De química, ¿sí? Y que alguien pueda trabajar en algo, a lo mejor ya hay algo ahí que se está haciendo en la universidad, pero uno lo desconoce. Sí, perfecto. Entonces, es lo que me comentaban ahí de este equipo. El primer equipo, que es de Esmeralda, Marco, Josafat e Iram, que dijeron que querían hacer algo sobre un pulsómetro. Es mediciones de oxígeno y presión arterial. Allí que han revisado, a ver, cuéntenme. Pues primero, el conocer por qué existe esta necesidad de desarrollar como esa tecnología. Entonces, pues es necesario, y de hecho, pues hemos visto que se necesita un nivel de saturación de oxígeno como recomendado. Si baja de menos 92, tenemos que acudir al médico. Y de hecho, esto fue muy utilizado al inicio de la pandemia. Sigue siendo. Bueno, de hecho sigue siendo muy utilizado. Y y entonces es por eso que pues se nos ocurrió pues esta idea, ¿no? De poder mejorar, bueno, de poder desarrollar esto. Y hemos también pues visto algunos prototipos. Obviamente, al desarrollarlo no podríamos hacerlo de manera tan pequeña, porque los microprocesadores pues sí son algo caros. Entonces nuestro proyecto se vería con base de programación en Arduino, con algunos componentes en Protoboard. Entonces ya tenemos como algunos diseños y algunos esquemas de pues de circuitos. Entonces es lo que vamos llevando con nuestro proyecto, más o menos. Ajá, perfecto. Pues muchos de los hay unos que le dicen pulsioxímetros o pulsómetro. Bueno, yo la había visto como pulsioxímetro. Ya ven que hay unos que, bueno, ahorita lo de la pandemia, pues iba uno a la farmacia y se adquiría uno, creo que en 300 y feria, 400 pesos, creo que los más baratos. Hay unos un poquito, bueno, claro, hay más caros, pero ya con eso pues dan pues digamos un estimado, algo que nos ayude por allí a visualizar, ¿no?
los niveles de oxígeno, ¿sí? Y eso pues hizo ahorita un poquito más fuerte precisamente por es una de de los síntomas de falta de oxigenación con lo de la pandemia. Entonces, pues sin oxígeno, de hecho hace ratito estaba viendo ¿cómo se llama? Es un documental en Netflix sobre el cuerpo humano. Entonces dice que ahí mencionan de que una persona puede durar unas 3 semanas sin comer, 3 días aproximadamente sin beber agua, pero ¿y el oxígeno? No dura uno ni 3 minutos, ¿sí? Incluso ya 1 minuto hay personas que pues 1 minuto es mucho tiempo, ya se requiere de oxigenar más, con mayor frecuencia, vaya. Sí, y es todo lo que sucede en nuestro cuerpo cuando se empieza a oxigenar es pues algo impresionante. Nuestro cuerpo, bueno, nuestra mente no está diciendo o mandándole señales al cerebro y a todo lo demás, o nuestro cerebro no le está mandando señales o sea, que sea consciente, ¿sí? Para ver cómo se va llevando a cabo la parte de oxigenación y todo lo demás. Eso ya nuestro cuerpo lo hace de una forma automática, ¿de acuerdo? Y a cada célula pues les debe de llegar oxigenación, si no pues la célula muere. Y mencionaba ahí creo que 3,000, no me acuerdo si 3,000 billones de células en nuestro cuerpo. Entonces para que llegue ahí a todas, ¿sí? Tal vez alguna que otra pues ya por la edad o lo que sea ya no le llega, entonces muere. Y creo que en un principio nosotros cambiamos de cuerpo completamente cada 7, 8 años, ¿sí? Ya nuestra piel no es la misma, ni nuestros huesos, ni nada, o sea, cambiamos completamente, ¿sí? Entonces, pues, es algo, pues igual a sangre, o sea, nos regeneramos creo que cada 8 años. Sí, de esto no creo que yo he investigado demasiado, pero bueno. Entonces, pues hay mucho que explorar ahí. Y entonces ahí lo estaba viendo y pues hay muchas cosas muy interesantes. Y en base a la sangre, pues hay demasiadas, y bueno, hay muchas posibilidades de investigación para cuestiones de enfermedades y todo lo demás. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más han revisado sobre ese pulsioxímetro? Bueno. Pues bueno, hasta ahorita realmente ha sido todo. Nos hemos enfocado un poquito más en cómo relacionarlo con la materia y aún estamos en esta parte de cómo relacionarlo. Ajá. Y ya la parte teórica de cómo funciona ya la tenemos. Entonces, lo que comentaba mi hermano, pues ya tenemos la parte electrónica también, el esquema. Y ya Ajá. no falta relacionarlo con la materia, pero solamente esto. Ajá. Y esto es en vía óptico. Ajá, lo que estamos viendo es que funciona con medio de infrarrojo. Ajá, sí. Y a través de la densidad de luz que emite el dedo, entonces con los receptores necesarios pues ya se puede sacar esa señal. Ujú. Entonces sería por esta parte del óptico. Perfecto. Muy bien. Me parece bien. El equipo 3, acupuntura láser para tratamientos odontológicos. Esto que han revisado el equipo déjenme ver, Denise, Miriam, Víctor e Isaac.
Pues nosotros todavía seguimos checando lo que es el acondicionamiento para poder llevar a cabo este tipo de cirugías, porque lo Ajá. que estuvimos leyendo es que se necesita acondicionar en la superficie, o sea, lo que sería las encías, para poder llevar a cabo el tratamiento. O sea, como hay tanto población bacteriana en la zona, Ujú. ocupa llevar un proceso previo, pero pues seguimos todavía en esa parte de la introducción. La verdad es que sí hay bastante información, todo es respecto a las diferencias que hay entre la cirugía, bueno, más bien el tratamiento periodontal quirúrgico y el no quirúrgico. Y pues también una de las cosas que que hemos visto que aplican pues es el ácido cítrico y las tetrahcidrinas. Ujú. Pero pues sí es algo un poquito largo. Ahorita seguimos en esa parte del acondicionamiento del ambiente. Ah, bien, bien. ¿Y eso de acupuntura, láser, en términos generales, cómo sería? Yo lo desconozco, no he investigado nada. ¿Cómo sería, cómo será o cómo sería físicamente? Pues mire, nuestro tema que lo usamos nosotros pues fue más enfocado a la periodontitis, que es que se inflamen las encías porque haya bacterias. Ujú. Eh, el chiste, o bueno, de lo que estuvimos checando era el uso de láseres para tratamientos no invasivos, porque pues luego lo que se hacía pues era el raspado y el alisado de la encía. O sea, ¿cómo se le dice a estas cosas? A la herramienta, no, Ujú. a los utensilios Sí. que usaba el dentista, pues era más que nada quitar como las mucosas que se generaban directamente. Entonces, con lo que quieren hacer esto, pues es más que nada, es como meter como una especie de bastoncito, es Sí. láser, pues, e irlo exponiendo. A eso lo que dice es que se puede eliminar algo que le llaman el biofilm dental y ayuda a que se desprenda las bacterias de la superficie radicular. Ujú. Pero pues sí, o sea, en pocas palabras es de que con un láser permites que se caiga solita como las placas que se hacen. Es más que nada como que si sin el tratamiento tradicional es de que directamente pues le van raspando, que puede haber el riesgo como que se traigan una pequeña capita de la superficie, y con el láser pues se supone que se hace como, por lo que estamos viendo, como que plaquitas, o sea, literal como que se solidifica un poco y permite la extracción de una manera más sencilla, sin necesidad de usar eh, utensilios quirúrgicos. Me parece bien, sí. Por eso les preguntaba eso de acupuntura, es como, bueno, es una aguja, pero en ese caso es como la intervención directa, así de los pulsos, digamos, de un láser directo a la zona, ¿no? De afección, tanto en la parte ¿cómo se llama? De los tejidos, no de las piezas dentales, sino de la encía y también pues de la pieza dental, porque también ahí con un láser hacen blanqueados de las, de las piezas dentales. Entonces, pues yo pienso que por ahí va en ese sentido, ¿no? Sí, profe. Sí, sí, sí. Ya revisaron qué tipos de láseres son los que se utilizan ahí. Me refiero a qué tipos de láseres, también en la conformación, las longitudes de onda, las potencias. Sí. ¿Sí ya lo han revisado? No, 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 no. La verdad es que todavía no lo hemos checado.
Tenemos dos artículos base, Ajá. que el primero se llama uso del láser de tratamiento periodontal no quirúrgico y el otro se llama acondicionamiento radicular en el tratamiento periodontal no quirúrgico y quirúrgico. Y ahí tenemos las biografías, pero Ajá. todavía no las tenemos que estar checando una por una para ver, porque como los autores son dentistas, Sí. pues ellos casi que lo que quieren es la herramienta, ¿no? Sí. Pero algunos de sus fuentes sí están más enfocadas en eso, pero la verdad no lo hemos checado todavía. Ujú. Una disculpa, perdón. No. Yo les pregunto eso para que, pues eso con eso ya van a ir pues avanzándole un poco más a su investigación, ¿sí? Porque hay unos láser que le dicen exímeros, hay otros que están en el infrarrojo, normalmente son diodos a 850 nanómetros, hay otros 890, y entonces, pues igual, ¿cuáles serían estos láseres? Y sobre todo, cuando dicen que es 850, puede ser un diodo o puede ser otro tipo de láser, también es por su medio activo. Y el medio activo es de que sean de gas, que sean de fibra óptica, que sean de diodos, ¿sí? Que ya no son tan útiles, que son por contaminantes, que es como si fuera un colay de esas para tomar. Pero claro, eso no funciona así porque son con polvos metálicos que son tóxicos, entonces nadie quiere tomarse esa cosa. Pero dan de cuenta ahí como si fuera un agua fresca. Sí, y ahí es el medio activo. Entonces, pues igual, ir revisando tanto cómo está conformado ese láser, como pues la técnica, o sea, son varias cositas por ahí. Muy bien, perfecto. Y el otro que es parte práctica, bien, el equipo, ya como tal, o sea, la parte práctica de la limpieza de la sangre, ahí se han puesto ya de acuerdo cómo hacerlo y cosas así. Una la parte teórica y la otra la parte práctica o como equipo. Sí, profe, empezamos investigando en conjunto Ujú. para entenderle bien, pero sí fue como que nos pausamos ahí un poquillo porque pues no, ¿cómo se dice? Pues nos detuvo eso de los nanomateriales, como que todos decían nada más que es nanomateriales y ya. Ajá. Entonces, pues prácticamente ahí nos paramos poquito a seguir investigando para ver cómo poder hacer, si es fácil hacer el nanomaterial que están utilizando o cómo es que lo hacen ellos, porque pues en sí no Ujú. nos dicen bien cómo lo hacen, nomás dicen que lo utilizan un nanomaterial a base de magnetita y pues ya es todo. Sí, o sea, es muy ambiguo, así como que a lo mejor incluso que si alguien dice, bueno, yo tengo el ¿cómo se llama? Biomagneto nanomaterial, o no sé cómo se puede llamar, sí. Yo lo tengo y pues no sé uno adquirirlo para hacer prácticas. Ahora ahí en la práctica pues ya tienen que estar más cerquitos de la parte médica, ¿sí? Ustedes ya como por la formación que están adquiriendo, pues van en esa dirección de decir, pues biomédica. Pero aún así esto de biomédica a ser médico, pues el médico ya tiene más, no sé si más permisos, si se puede llamar, porque aquí es el intermediario entre la parte médica y la parte de ingeniería, que creo yo que en esta parte aquí en nuestra universidad, pues se tiende más a ser más ingeniero que más médico, ¿no? Simplemente creo que los profesores que les dan a ustedes sus clases, creo que he sabido de uno o dos. Sé de un médico, que es el médico, que es odontólogo, de hecho, es Germán, ¿sí?
Por ahí me comentaban ustedes mismos que ya les está dando, no sé, una profesora que ya tiene sus formaciones de biomédica, ¿no? Entonces, pues esta parte hay que revisarle un poquito más dentro de lo que quepa, porque con un artículo que ya encuentren, ahí está referenciado y ahí empieza la cadenita. Ah, bueno, está referenciado a tal artículo y ahí dice el nombre. Ah, pues es esto. Entonces, como que suena bien el nombre, o sea, el nombre del artículo, entonces uno lo revisa. Revisa uno, sí, hay muchos de estos artículos que se venden, pero hay formas de cómo por ahí bajar esos artículos. Al menos si te dicen, aunque no lo compres, te dice ahí el nombre y ¿cómo se llama? El resumen o el abstract. El resumen. Entonces con esos dos, pues uno dice, ah, yo creo que sí me va a servir. No necesita uno revisarlo como tal, el, todo el artículo. Pero entonces ya vienen allí, pues, referencias. Entonces ya con ello va uno poco a poco, va teniendo material. Incluso algunos de ellos, pues, hacen referencia a algunos de estos artículos, pueden hacer referencia a algún libro o algo como eso, ¿sí? O conferencias. ¿Sí, jóvenes? Ajá. Puede ser, porque como tú dices, es muy, muy amplio. Y entonces ahí sí decir, vamos a limpiar la sangre, o bueno, vamos a investigar sobre limpieza de sangre, sobre esta parte en particular, o sobre este aspecto en particular. ¿Sí? Porque, por ejemplo, se pueden enfocalizar o enfocar tal vez lo que se hace en hemodiálisis. A ver, cuáles son los contaminantes que hay ahí para que los quiten. Ah, o dices, bueno, la hemodiálisis nada más se utiliza para quitar esto, pero a lo mejor utilizando imanes no es precisamente para esos contaminantes, sino de, no sé, metales pesados o alguna otra área. Seguramente ya cuando ustedes estén investigando un poquito más, allí de forma natural va a salir diciendo, ah, pues para utilizar campos magnéticos, en este caso, por ejemplo, permanentes, nada más se aplica en este tipo de contaminantes o en este tipo de enfermedades. Porque bueno, el contaminante pues genera una cierta enfermedad. Sí, Portos y colaboradores. Me late. Perfecto, perfecto. ¿Más preguntas? Como les decía, si alguno de estas técnicas también implica en el que puedan utilizar alguna parte de la óptica, que son técnicas que tengan que ver con esparcimiento Raman, difracción, polarización o cosas como esa, pues también aplíquenlo. De esa parte yo puedo apoyarlos un poco más. ¿Sí? Ya cuando tiene que ver con electrónica o algo así, pues eso yo ya no lo manejo. Estos conceptos ópticos, esos sí los manejo como tal. ¿De acuerdo?
Muy bien, perfecto. Estoy viendo aquí una presentación, permítame, para iniciar con el tema de el tema del capítulo. Ajá. Capítulo 12. Pero déjenme ver. Voy a compartirles pantalla. ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Muy bien. Bueno, en términos generales aquí lo que vamos a ver es un recuento de la parte de la fuerza magnética como tal. Por ejemplo, aquí primero tenemos la fuerza eléctrica. Entonces la fuerza eléctrica es vectorial y es igual a la carga, una carga muestra por un campo o que está inmerso en un campo eléctrico. ¿Sí? Y también, o sea, para la fuerza magnética tenemos también una fórmula, pero bueno, para la fuerza magnética contiene dos vectores, en ese caso que tenemos el campo magnético y la velocidad. Esto dentro de una partícula que también, de una carga que va en una cierta dirección. Y aquí no necesariamente vaya en el, ¿cómo se llama? De forma paralela o de la forma transversal, ¿sí? Entonces, ahí tiene que ver esa parte, ¿sí? La fuerza magnética siempre será perpendicular a la velocidad de la partícula, ¿sí? Porque en ese caso, como ya es un
es un producto vectorial. Si está de la forma paralela, entonces pues esa fuerza es igual a 0. Dice cuando cambia la velocidad, que es un vector, a través de un punto P, mantenido constante a la norma de la velocidad, observemos que la fuerza del campo magnético es 0 en una dirección particular de B, que esto es cuando es paralela, ¿sí? ¿De acuerdo? Va. Aquí por ahí había puesto, esto es un dibujito que ya había hecho, tenemos un imán, entonces aquí esta es una línea de campo como tal, aquí tenemos un punto, aquí es donde hay una velocidad y aquí está la fuerza magnética, ¿sí? Entonces lo puse aquí en más, de una forma pues, ¿cómo se llama? En un dibujito ya en la computadora, ¿sí? Hay un ángulo como tal y entonces de ahí nosotros obtenemos lo que es la fuerza del campo magnético, ¿sí? Entonces para modificar el módulo de, de la velocidad, ¿sí?, vectorial, percibimos que el módulo de la fuerza magnética varía en proporción directa. Entonces nosotros tenemos esta parte que más adelantito viene o les escribo la formulita, ahorita la vemos. Describimos que el módulo de la fuerza magnética, ¿sí?, es proporcional a la carga prueba, que es esta, y que la fuerza del campo magnético invierta la dirección cuando la carga cambie de signo. Si esta cambia de signo, entonces la fuerza magnética también cambia como tal. Definiríamos el campo magnético como una B mayúscula y pues es vectorial. En los siguientes términos, basándonos en las observaciones anteriores, la dirección del campo magnético en el punto P, aquí es el punto P, ¿sale? En la misma que una de las direcciones de la velocidad, que también es vectorial, para la cual la fuerza es 0 y la norma del campo magnético depende de la magnitud de ¿qué? De la fuerza magnética máxima, ¿sí? Esta ahí vamos a ver ahorita cuál será. Es cuando tiene un ángulo de 90 o 270 grados. De la fuerza máxima ejercida cuando se proyecta la carga de prueba perpendicular directamente a la dirección del campo magnético. O sea, que tenemos, vamos, aquí yo la puse de esta manera, pero es esta, miren. Esa es la ecuación. Entonces la fuerza magnética vectorial es igual a la carga por el producto vectorial de la velocidad de esta carga, producto vectorial con el campo magnético, ¿sí? Entonces aquí tenemos una carga, es lanzada contra un campo magnético como tal y lleva una velocidad y este es el resultado. Entonces de aquí nosotros podemos tener aquí como esta forma, ¿sí? Entonces esto en términos generales, ¿cómo nos quedaría? Nosotros tenemos que la carga, sabemos que la carga no es vectorial, es un escalar, pero este producto vectorial es igual a ¿qué? A la norma de la velocidad por la norma del campo magnético por el seno del menor ángulo formado entre la dirección de la velocidad con respecto a la dirección del campo magnético, ¿sí? Y esta tiene que ser el menor ángulo entre estos dos vectores, ¿sí? Y eso nos va a dar un vector. ¿Qué vector? El vector B y el vector velocidad y el vector campo magnético, entre ellos forman un plano. Y entonces como
ese plano y al hacer el producto vectorial, su resultado nos va a dar otro vector que es perpendicular al plano formado por la velocidad y por el campo magnético. ¿Sí? Ahí lo que nos va a dar esta parte, bueno, aquí tenemos el vector velocidad y el vector campo magnético, nos va a dar un vectorcito que así, perpendicular, pero este puede ser que vaya en esta dirección o que vaya en la otra dirección. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando estos dos vectores son perpendiculares? Nosotros tenemos esta formulita, que la fuerza vectorial máxima es igual a la carga por la velocidad, bueno, por el escalar de la velocidad, sí, y el campo magnético, que ya, o sea, sería la cantidad como tal. Ya estos ya no son vectores. Si no es perpendicular, entonces nosotros tenemos esta formulita, que ella implica que es un seno del ángulo entre estos dos. ¿Sí? Esto es para un ángulo arbitrario, distinto de 90 y de 270 grados. Porque si es 90, entonces tenemos esta ecuación. Si es 270 grados, entonces sería menos. En ángulos arbitrarios, nuestras observaciones se resumen mediante la fórmula tal, con esa excepción de los múltiplos de pi medios. ¿Sí? Puede ser pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, en fin, todo eso. Todo ahí lo que estamos haciendo es que pues, el sistema está rotando. Donde phi es el ángulo más pequeño entre estos dos vectores. Aquí nosotros en este plano formado aquí tenemos este ángulo, pero también hay un ángulo aquí, miren este. Pero no dice, este ángulo de aquí es menor que este otro. ¿Sí? El límite es cuando la velocidad viene, por ejemplo, para acá y el campo magnético para acá. Entonces aquí nosotros tenemos un ángulo de 180 grados, pero el seno de 180 es 0. Entonces aquí ya no funciona. Bueno, este es cualquier ángulo excepto, bueno, los múltiplos de pi, cuando es pi medios, n pi medios, y también si son n pi, pues es 0. Entonces ya ni siquiera todo esto, la fuerza magnética es 0. Eso significa que van de forma colineal o que sean que son paralelos. La velocidad y el campo magnético son paralelos, entonces pues el seno de 0 o el seno de 180 es 0. ¿Sí? Muy bien. Puesto que la fuerza del magnética, la velocidad y el campo magnético son vectores. Entonces la ecuación 2, que es esta, puede escribirse como un producto vectorial. De hecho, esta sale de aquí. Y claro, también esta de aquí. Sí, esto. Y entonces de aquí nos da pie a que nosotros, de que utilicemos la fuerza que se le llama la fuerza de Lorentz. Estas ya son, déjeme ver si es esta de aquí. Aquí son las unidades que aquí un Tesla es igual a un newtons sobre Coulomb metro, aquí sobre este segundo. Este es más bien Coulomb entre segundos es un ampere, y entonces aquí sobran ampere metro. ¿Sí? Entonces newton entre ampere metro. Sí, muy bien. Aquí en este caso, pues el campo magnético se mide en Gauss. ¿Sí? Y para completar una Tesla o la equivalencia, una Tesla es igual a 10.000 Gauss o 1 por 10 a la 4 Gauss como tal.
Y entonces, más bien esta es energía cinética, no es energía potencial. ¿De acuerdo? Entonces la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí esto se le llama fuerza de Lorentz, que ya está utilizando dos fuerzas. Una que es la fuerza de tenemos una partícula que tiene de carga Q, y esa partícula puede estar en un campo eléctrico o en un campo magnético. Entonces, cuando es la suma de tanto el campo eléctrico como el campo magnético, esta se le llama fuerza de Lorentz. ¿Sí? Y ahí está. Esta se pudo haber factorizado y tener como Q por el campo eléctrico más el producto vectorial de la velocidad de la partícula con respecto al campo magnético. Ya con esto es un repasito ahí muy, muy simple, ¿sí? Ya entramos lo que es potenciales de la membrana como tal. Ahí había quedado pendiente que dieran un repaso de la parte del capítulo 12, ¿sí? Del 1 al 3, ¿no? 12.1, 12.2, 12.3, que es la parte teórica. ¿Alguien se dio por ahí la oportunidad de revisar la parte, los antecedentes teóricos? Por ese silencio que tenemos, creo que todos, ¿verdad? Tere, ¿qué revisaste al respecto? Bueno. Ajá. Bueno, muy bien. Isaac, ¿tú qué sí revisaste esta parte? No, profe, no lo chequé. Perdón. Ujú. Adrián, no. Solo leí un poquito de la historia Ajá. y, bueno, mencionaba un poco lo de cómo se descubrieron las cargas, lo del electrón y el ámbar, de que Ajá. los frotaban en la tela y notaban atracción. Y después experimentos como el de Benjamin Franklin, el famoso de la cometa, ya bueno, en ese caso ya utilizaban caucho y vidrio para demostrar la presencia de cargas positivas y negativas. Ujú. Y después, bueno, me quedé hasta donde comenzaron a hablar sobre el experimento de Galvani, bueno, que es algo que ya hemos revisado aquí Ujú. en varias ocasiones, que es lo de las, ¿cómo le llaman? Ancas de rana. La anca de rana, sí. Ujú. Y hasta ahí me quedé, profe. Ujú. Muy bien. Es algo que ya hemos revisado, pero aquí viene un poquito más estructurado, ¿sí? Porque me podrían preguntar, bueno, y aquí las presentaciones, de hecho muchas de esas presentaciones yo no las he hecho, yo las he bajado por ahí de internet, pero esas, por ejemplo, el experimento de Galvani, que también se menciona en esas presentaciones, pues aquí está en el libro. Y por ahí ya traen sus respectivas referencias y todo eso. Entonces ya no es algo que yo me inventé o que yo saqué de una página o la bajé de una página, pues así muy media apócrifa ahí, o bastante apócrifa. Entonces ahí viene ya
Ya cuando es un libro está publicado, como el que les compartí por ahí, pues es bastante serio, ¿eh? Sí, entonces por ahí va. Les comentaba de hace algunas clases que en ese tiempo todavía estaban muy en apogeo la parte de la Inquisición. Entonces no sé cómo le hayan hecho Galvani y pues sus colaboradores para que no los hayan querido ejecutar por herejes. Seguramente gozaban de mucho prestigio y de pues para que no pasaran por esa parte, porque ahí estaban muy a la expectativa de que si alguien hacía algo, ¿cómo se llama? Alguna investigación, una cosa de esas que creyeran que era pecaminoso, era, ¿cómo se llama? Una herejía, pues corría la suerte de la mano aplastante y ¿cómo se llama? De la Inquisición. Denise, ¿cuánto duró la Inquisición? ¿Tienes por ahí, Denise? Ajá. ¿Cuánto tiempo duró la Inquisición, niña? No es para que la busques ahorita en internet, bueno. $30. Marco, ¿cuánto? Yo sí desconozco, profe, lo siento. Fer, tú sí sabes, niña. ¿Cuánto? Bueno, de lo que yo sé, según yo, eran como 140 o 160 años. Esto no es nada más aquí en México, ¿eh? Es a nivel en todo el mundo, ¿eh? Esa es la pregunta. Sí, porque hay también por ahí, bueno, para no dar muy más largas a esto, la Inquisición duró aproximadamente 300 años. Pero hay uno de los Luis XVI, o no recuerdo de lo que yo he leído, en Francia dijo, no, pues ya no me conviene. ¿Por qué? Porque el rey en principio era bastante promiscuo y pues la Inquisición tachaba la promiscuidad y más cosas y dijo, no, yo ya no juego con estas reglas. Y él se salió de eso. Creo que yo sepa fue el único país que entró en un principio y luego ya dijo, siempre no. Me llevo mi balón, ya no jugamos ahí. Entonces ya no quiso. Pues pudo. Y bueno, lo hizo. Entonces creo que duró un ciento y feria de años. O sea, no sé cuánto, pero fue poco. Aquí creo que en México la Inquisición duró creo que cerca de 200 años, algo así. Entonces, pues todo lo que pareciera algo de brujería o cosas como esa, pues inmediatamente la Inquisición pues se encargaba de las ejecuciones, ¿sí? Y por ahí pues se menciona la palabra, no sé si ustedes la han escuchado, eso de hereje, ¿no? Herejía. Esmeralda, ¿tú qué opinas? ¿Qué entiendes por herejía?
¿Me escuchó? Sí, adelante. ¿Dijo herejía? Sí. Era algo que, como una tipo creencia que estaba opuesta a las costumbres, no sé, impuestas por alguna religión. Ujú. ¿Cuál religión sería? ¿Y qué costumbres? Ay, no, ay, no sabría decirle. No sé, supongo que cualquier religión, o sea, supongo que era todo eso de la blasfemia y la, ¿cómo se dice? Injuria, Ujú, pero no, ya no sé más. ujú. Miriam, ¿qué opinas que es, qué entiendes por herejía? Pues me acuerdo que es como algo que va en contra de la religión. Según Ma- yo, no tiene como mucha especificidad. Por eso se volvieron tan crueles, porque no había como una lista de cosas que eran malas, sino si alguien nada más sospechaba que era malo o en contra de la religión, ya lo acusaban y antes de investigar si sí era cierto o no, pues ya los mataban o los torturaban. Ajá. Vamos a ver quién anda por aquí. Yo sí anda por Profe, aquí. Sí. ah, yo también quería agregar que, bueno, de hace rato que estaba diciendo de que hubo una nación que se salió de la Iglesia Católica porque no le convenía. Ujú. O sea, yo el que tenía bien presente era Enrique I, de Inglaterra, por... Enrique. Yo sabía que era Francia, pero no Sí, estoy seguro si también Inglaterra, pero Francia es un hecho que dijo, no, yo ya no juego con ello. pues es que tengo entendido que, por ejemplo, o sea, en Inglaterra se dieron todos esos avances porque como ya crearon su nueva religión, o Ujú, bueno, su variante del cristianismo, pues por sí. ejemplo ya fue más prolífero para pensadores como Locke o como Hume o como, ay, ¿cómo se llama este otro cuate? Este, pues los liberales ingleses y, Ajá. y tenía entendido también, como dice Miriam, que la que era la más estricta o pues la más sanguinaria, pues era la Santa Inquisición española pues hereje era cualquier persona que pensaran que no, que iba en contra como de su precepto de lo que era Dios. Y Ujú, pues casi casi que era dejarse regir por lo que Dios quisiera y pues un médico o una persona que te diera algún medicamento y te salvara de una enfermedad, pues ya era prácticamente hereje porque iba en contra de lo que Dios quería. ajá. Entonces sí. De hecho, esa Inquisición no fue española. Fue española porque llegó aquí a México, pero en realidad viene del Vaticano, ¿sí? Y una herejía es un pecadote, es un pecado grado superlativo, que ahí para una herejía lo que seguía ahí para eximir o para expiar esa culpa o ese pecado, pues era la tortura, era algo como eso, ¿sí? Entonces, ahí he escuchado la palabra, bueno, algunas veces la palabra esa de hereje o los herejes, ¿sí? Pero yo, en mi opinión, es que la Inquisición fue más político y pues querían estar en el poder algunas partes y ahí se vengaban, ¿sí? Yo pienso que allí en la cuestión de la Inquisición hubo más mártires que herejes como tal. Y sobre todo, no sé si alguno de ustedes ya eh, ha visto un poco sobre la parte de la Inquisición, que la mayoría de las torturas, o sea, las máquinas de tortura,
que estaban desarrollados, porque en ese tiempo, déjenme aclararle a la situación, había investigadores de la Inquisición, no era cualquier cosa. Y entonces había gente o investigadores que estaban desarrollando torturas precisamente pues para que esos herejes excomulgaran sus culpas. Claro, si no era tan reconocido ese investigador y y la persona moría al primer o segundo día, pues corría con la misma suerte ese investigador, porque al menos tenía que, ahí lo que debería cumplir era de que la persona o el hereje sufriera mucho y era que durara en agonía, no sé, al menos una semana. Si duraba un poco más de la semana o más, o sea, duraba más, era muchísimo mejor esa máquina. Y ahí a los grandes o los allegados a los pues a los inquisidores, que así se le llamaba, a los que a los que ejecutaban las órdenes de la Inquisición, se llamaban inquisidores. Esos pues sí tenían piedad con ellos, les cortaban el cuello, era de un solo tajo y vámonos. Lo que les decía, que la mayoría de las torturas o las máquinas de tortura fueron diseñadas, al menos un 60 o más por ciento de esas máquinas estaban o fueron diseñadas para mujeres. Eso quiere decir que las mujeres son más herejes, ¿verdad? No se crean. ¿Tú qué opinas? Déjeme le pregunto a una de las niñas. Nayeli. ¿Sí me escuchan, Nayeli? ¿Sí funciona tu micrófono? Vale, niña. Muy bien, vamos a ver. Fer, ¿tú qué opinas? Digo, no estoy aseverando eso, pero pues los datos podrían decir que las mujeres eran más herejes. Pues creo que antes, pues de por sí antes las mujeres no tenían como derechos ni nada de eso y pues de lo que siempre se les tachaba era como de brujería, ¿no? Que eran Entonces, brujas. ajá, entonces Brujas y pecadoras. sí, porque ciertamente antes los hombres eran como los que tenían derecho, por ejemplo, a estudiar o cosas así, ¿no? Entonces, o pertenecer a la iglesia, creo que era como ser sacerdotes y cosas así. Entonces, pues a las mujeres, pues en sí solo era como para procrear y si no, o por ejemplo las mujeres que querían como estudiar o así, querían, por ejemplo, ser científicas o algo así, pues decían, no, eso no es aceptable como si eres una mujer, eso es brujería y pues ya supongo que por eso, como no era aceptado, supongo que por eso diseñaron como más para mujeres, porque como eran más el rechazo hacia ellas, pues eran más como para ser implementados, perdón, en mujeres. Yo Por ahí va, niña. Esto en gran medida, digo, que son herejes y pecadoras y cosas de esas, eso no es cierto, ¿eh? No vayan a pensar que yo soy misógino o soy inquisidor o cosas que se le parezcan.
aquí en gran medida, primeramente lo que tú dices es correcto. Hasta el año de más o menos en 1500 y feria, claro que son 100 años por ahí. De ahí hacia atrás se consideraba que la mujer no tenía alma. Y hubo un concilio, no recuerdo cómo se llamaba ese concilio, donde votaron para ver si... Y claro, las votaciones eran de hombres, no había hombres y mujeres, sino que allí las enjuiciadas era el género como mujer. Y ahí lo que se estaba sometiendo, lo que se sometió, era el género de que la mujer, a ver si tenía o no tenía alma. Y claro, por supuesto ganó el género que sí, la mujer tenía alma. Pero ¿saben por cuántos votos ganó? ¿Por cuántos votos creen? ¿Por uno? Por uno. ¿De dónde lo sacaste tú, Adrián? No, pues no lo supuse. Supusiste muy bien, ¿eh? Bueno, de lo que yo sé, no, yo tampoco estuve ahí en ese tiempo, ni mucho menos, ¿eh? Pero al parecer, según las crónicas por ahí o la historia, ganó por un voto. Entonces imagínense toda esa parte. Si a la actualidad hay ¿cómo se llama? Hay un racismo, si se puede llamar, respecto a la mujer. Imagínense en esos tiempos. Era terrible. Y dentro de muchas otras cosas, no, o sea, no quiero ni imaginarme eso. ¿Sí? Todavía nosotros sentimos un poquito de eso y bueno, eso fue en León, Guanajuato. Mi esposa estuvo cuando vivíamos allá, fue del 2000, no, del 2000 al 2005, que nos vinimos a Querétaro. No sé, en el 2003 por ahí anduvo metiendo solicitudes para laborar en algunas clínicas o ¿cómo se llaman? Laboratorios clínicos sobre todo. Y pues muchos, bueno, la mayoría dijo, es más, ni siquiera daban respuesta. Y en una clínica, una de las más prestigiosas allí en León, le preguntó que si estaba casada. Y le dijo que sí. Pues ya tenía un problema. ¿Tienes hijos? Sí. Uy, ese problema se duplicó, se triplicó, no sé cuánto. Sí. Entonces, bueno, como eso ahí hay un rechazo y cosas así como tal. Seguramente, bueno, por ahí les he preguntado también, no me acuerdo si a ustedes, sobre todo las chicas que estudian ingeniería, bueno, ingeniería, no sé, en manufactura o automatización o algo así, que como que no es más aquí ingeniero biomédico, pues es más al área de la medicina, pero una un ingeniero o mujer en automatización o en industrial y manufactura, ¿y eso qué es? No, 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 no. Entonces, de hecho, les he preguntado a ver qué opinión se tiene, no tanto directamente de su familia, sino de sus parientes, ¿sí? Porque en la familia, pues, con los papás que las apoyan, basta y sobra. Pero luego ahí están los tíos, bueno, todas las tías, los tíos y demás que dicen, ¿cómo es posible ahí la muchacha tal, cómo va a estar allí entre medio de casi la mayoría son hombres y todo eso? ¿Y eso qué? Bueno, pues no era la excepción. Y entonces, la historia por ahí, no sé si la han revisado un poquitín.
de Sor Juana Inés de la Cruz, ella se metió al convento porque a ella no le gustaba la parte religiosa. Se metió ahí porque le gustaba leer mucho. Y entonces, pues ya fue religiosa y pues fue una, ¿cómo se llama? Una poetisa o, ¿cómo le llaman eso? Bueno, sí, una poeta. Pero no se puede decir poeta a niña, sino, ¿cómo le llaman? Ayúdenme. Puede ser escritora, pero bueno, todo eso. Y bueno, por ahí yo vi un poquito de una serie que es respecto a ella, y pues ahí lo que yo no sabía hace tiempo es de que ella pues creo que era homosexual o una cosa de esas, ¿eh? Entonces bueno, eso es lo de menos. Entonces ahí lo que ella pudo leer, porque en el convento donde estaban pues había muchos libros. Y entonces ahí se preparó y ella disfrutaba mucho de las lecturas, en fin. Bueno, es lo que dice por ahí las crónicas como tal, ¿sí? Incluso a Marie Curie, como les comentaba la vez pasada, a ella en un principio el premio Nobel se lo ofrecieron directamente a Pierre Curie, su esposo. Y como le dijo, ¿y María? No, pues no, a ella no, nada más a ti. Y lo rechazó rotundamente, y tuvieron que dárselo a ellos dos porque eran los investigadores que estaban haciendo este trabajo sobre la radiactividad, ¿sí? Como les comentaba la otra vez, él fue realmente muy honesto en ese sentido, no como Einstein, que también pues él hubiera dado parte a su esposa porque ella le ayudó a escribir y a corregir sus artículos que envió en 1905, pero él ni siquiera los créditos le dio a esos artículos, menos, bueno, sí compartió el premio Nobel, pero eso porque le pidió el divorcio y le dijo, te voy a dar el dinero que me den del premio Nobel, y era por otra situación que también pudo haberse ganado ese premio Nobel sin problema, ¿sí? Pero fueron muchas cosas, era el corrimiento o la forma en que un planeta, cómo se curva ¿cómo se llama? La energía, bueno, la luz, en cuestión del tiempo ahí, en cuestión de los eclipses. Y después sí demostró algo de eso, pero pues siempre no. Pues era más actual por lo que le dieron el premio Nobel, que fue por el efecto fotoeléctrico. Y entonces ya le había prometido ese premio desde hacía más tiempo, hacía algunos años. ¿Sí? Y entonces ya cuando le llegó, pues sí, le dio el dinero ese, no sé en ese tiempo cuánto era, si $1,000,000 o algo así. Actualmente creo que es eso, $1,000,000, pero en ese tiempo no sé cuánto. Pero así íntegro por el divorcio. ¿Sí? Eso fue la parte que compartió. Pero, de hecho, ella no se pudo doctorar porque se embarazó ahí de Einstein y todo eso. Y bueno, no sé, la historia por ahí ya, si quieren por ahí revísenla, pero bueno, lo que yo vi. Entonces, pues esa parte no fue honesto en esa parte, no le dio créditos a quien debió darle créditos Einstein. De hecho, alguien más le dio créditos y no tanto, y no trabajó tanto como creo que se llamaba Mileva, su esposa. Pero bueno, ahí cada quien. Sí, entonces, pues en esas épocas, pues no era correcto, bueno, consideraban incorrecto el que pues una mujer estudiase. Si digo, a la actualidad se da eso, imagínense en esos tiempos, no era terrible. Ayer estaba viendo una película se llama Los hijos del odio. Tiene que ver de un estado en Estados Unidos
donde el racismo en 1961, por allá, estaba todavía a flor de piel. Dicen que en la actualidad, creo que es Alabama, parece. No recuerdo bien un documental ya hace algunos años, y no recuerdo qué. Creo que todavía hasta la fecha, uno de ellos, no sé si sea Alabama, a la actualidad hay racismo. Y a flor de piel, pero pues lo tienen ahí muy maquillado. En fin. Y pues simplemente el ser de color ya era un problema. Y si era de mujer de color, ufale, aún peor. Sí, bueno. Va. Déjeme ver. Estamos con la presentación. Vamos ahorita ya para culminar con esto. Sí, y bueno, iniciamos aquí con la parte teórica y empezamos con lo que son potenciales de las membranas. Déjenme algo más grande. Aquí se habla de las membranas de qué, pues son membranas de neuronas o son de células nerviosas, ¿no? Entonces, como otras células en el cuerpo, tienen una separación de carga a través de su membrana externa, es lo que es la cascarita, pues sí. La membrana de la célula es cargada positivamente en el exterior y cargada negativamente en el interior. Entonces ahí lo que se ve o lo que se trata de revisar es la diferencia de potencial entre las dos, tanto interna en la parte interna como en la parte externa. Esta separación de carga, ¿sí?, debido a la permeabilidad selectiva de la membrana a los iones, es responsabilidad del potencial de la membrana. En la neurona, la diferencia de potencial a través de la membrana de la célula es aproximadamente de 60 milivolts a 90 milivolts. En este caso es como menos 60 y a menos 90 milivolts, dependiendo de la célula específica, ¿sí?, de la célula, y si tienen que está polarizada o depolarizada también. Las señales, tales como los potenciales de acción, son un resultado de las perturbaciones eléctricas de la membrana. Por definición, si la membrana es más negativa que el potencial de reposo, es decir, de menos 60 milivolts a menos 90, es llamada hiperpolarización, o sea, está sobrepolarizado, o se le llama hiperpolarización. Y un incremento en el potencial en la membrana con respecto al potencial de reposo, es decir, que va, o sea, hace más positivo esto se hizo más negativo, va desde menos 90 hasta menos 70, desde menos 60 a menos 70. Y cuando está depolarizada, entonces va desde menos 60 a menos 50 milivolts. Y entonces a esto se le llama cuando está depolarizada o no polarizada. Los iones viajan a través de la membrana de la célula por medio de los canales del ion selectivo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, un incremento en la carga tiene, ¿cómo se llama? La carga del electrón, las unidades son Coulomb, y la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y entonces los Coulomb, sus unidades son es un microfaradio por centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces el intercambio de ahí en el cambio entre el potencial dentro de la membrana y el potencial fuera es lo que se le llama potencial como tal, potencial de la membrana. ¿Sí? Y estas cargas son localizadas en una distancia de aproximadamente 1 micrómetro de la membrana, ¿sí? En un conductor
se supone que llega hasta 100 micrómetros. Pero eso es un poquito, es el 1%, ¿sí?, del espesor de la membrana. Sí, perfecto. Y de aquí ya vamos a iniciar con lo que, sí. Así dicen que está, bueno, ya lo han medido, y que el voltaje dentro de las células o dentro de la membrana celular es negativo y fuera es positivo. Es buena pregunta. Yo supongo que lo midieron, ¿eh? No fue como las... ¿Sí? ¿Mande? Yo pienso que fue medido, ¿eh? Sí. Porque antes, bueno, de hecho, lo que se dice que en una batería dice el poste positivo y el poste negativo. Y hasta la fecha se tomó como una convención de que la carga va de la parte positiva al polo negativo. Y la realidad es al revés, ¿sí? Entonces seguramente ahí ya lo midieron y todo eso, entonces dijeron pues que dentro de la célula es negativo y fuera de la célula es positivo, ¿sí? Entonces aquí, y bueno, ya en esta parte se dice herramientas, ese es en el 12.4, es donde dice herramientas básicas de biofísica y sus relaciones. Dos herramientas básicas de biofísica y una relación son usadas para caracterizar el potencial de reposo a través de una membrana celular para describir cualitativamente el impacto del gradiente iónico y el campo eléctrico. El primero es la ley de difusión de Fick. El flujo de partículas debido a difusión es a lo largo del gradiente de concentración. Ese de gradiente es la cantidad de partículas que hay dentro o fuera de esa membrana. Entonces aquí gradiente de concentración con partículas moviéndose de áreas de alta a baja concentración. Eso es una forma natural. O sea, esto va de adentro hacia afuera. Específicamente, una membrana celular, el flujo de iones a través de su membrana es dado por, y entonces nosotros tenemos que la corriente de difusión es igual a menos D por el cambio de las concentraciones de iones, ¿sí?, de lo que estemos tratando. Más adelante vamos a ver lo que es potasio, bueno, sodio, potasio, cloro, calcio, bromo y demás, ¿sí? Pero el trabajo que se hace ahí, los cálculos y todo eso se hacen con el potasio. Entonces son el cambio de las concentraciones de iones de potasio, ¿sí?, con respecto al el cambio, pero del espesor de la membrana. La D es una constante, que es la constante de Einstein, ¿sí? Entonces, por ahí ya hay una relación como tal. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Esta presentación no me acuerdo si la subí, se la subí a ustedes ahí su espacio de Classroom. Lo voy a revisar. Déjenme lo reviso rápidamente. Y si no, se lo subo para que ustedes lo puedan revisar.
Creo que no se las he subido, entonces en un ratito les subo esa presentación para que ustedes le den una revisadita. Ahí donde puse las presentaciones, nada más tenemos ahí, son seis presentaciones como tal. ¿Sí? ¿Preguntas aquí, jóvenes? Perfecto. Y pues ahí ahorita que les suba esta presentación para que ustedes la vayan ahí revisando, no olviden darle la debida lectura a este capítulo, ¿sí? Hay una de las cosas para que practiquen ahí su inglés y pues para ver de lo que se trata. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, pues les deseo un excelente